Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hola familia, muy buenos días. Buenos días también a todos los que están conectados, toda la familia de comunidad. Estamos muy contentos por estar esta primera mañana después de 4 meses. La semana pasada la tuvimos con los servidores y de podernos reunirnos aquí en nuestra casa. Gracias a Dios que este lugar es un lugar abierto. Esa es una gran ventaja. Sin embargo, como dice Omar, vamos a estar cuidando los protocolos que las autoridades nos están dando. Así que vamos a iniciar con esta palabra. Este servicio es un poco corto porque viene el segundo, así que hijo Omar, por favor me dices, córtale mi chava, cuando ya me esté pasando, porque luego me extiendo. Padre Santo, te damos gracias por permitirnos estar quietos, estar en quietud, y hoy recibimos, Señor, palabra de vida. Gracias, Espíritu Santo, por cada corazón que está aquí dispuesto a escuchar de ti. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Bien, mis amados, esta palabra que el Señor nos ha permitido prepararnos y no solamente estudiar, sino orar, prepararnos, tiene que ver mucho con las actitudes que a veces hemos tenido tan equivocadas, aún conociendo del Señor. Y quiero tomar como base 2 capítulos muy importantes que no los vamos a leer. Yo quiero que tú los anotes en tu casa. Esta palabra se llama llamados a la mesa del Señor. ¿Sabes que hay una mesa constante, permanente, de parte de Dios para invitarnos a nuestra vida, a su mesa, a tener comunión con Él? Y Mateo 26, que es donde vamos a centrar esto que el Señor quiere enseñarnos hoy, es uno de los pasajes, tal vez uno de los más significativos y muy dolorosos en la vida de Jesús y en la vida de los apóstoles. Era cuando el Señor deseaba, dice la palabra ahí, que decía ahí en ese capítulo, había un deseo profundo de pasar la Pascua con sus discípulos, porque este sería el último momento antes de la crucifixión de estar con sus discípulos, con aquellos hombres imperfectos, con aquellas personas llenas de defectos, pero tal vez también pudo el Señor resaltar las virtudes en ellos. Sin embargo, vamos a enfocar esta plática en ese evento donde el Señor abre su corazón, también empieza a experimentar una tremenda angustia y un tremendo angustia. Dice, tengo una angustia en el alma, porque Él está pronto a la muerte, pronto a dar su vida por nosotros. Incluso ese capítulo 26 habla de que en un momento dado, cuando Él está en Getsemaní, Él dice, Señor, que pase de mí este dolor, esto que voy a vivir, pero no sea como yo digo, sino como tú dices. ¿Sí se acuerdan de este episodio, verdad? Entonces tú lo vas a leer en tu casa, solamente voy a estar puntualizando algunos puntos. Ahí en Mateo 26, del 30 al 35, voy a leer ahí en la Nueva Tradición Viviente, dice: luego cantaron un himno y salieron al monte de los Olivos. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí yo los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces.
Y él dice no, aquí en esta versión dice no, así con signos de admiración. Insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Tristes palabras que después se las tuvo que tragar, ¿verdad, Pedro? Porque no cumplió. En la versión Reina Valera dice, ustedes se van a escandalizar esta misma noche de mí. Muchas cosas sucedieron en esa noche, pero lo que vamos a resaltar fue esa declaración de Pedro donde él dice, no voy a abandonarte, yo no voy a estar, eso que estás diciendo, maestro, conmigo no va a pasar. Si es necesario, yo voy a morir contigo. Pero el Señor, que todo lo sabe, le dijo, mira Pedro, te digo que antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces que me conoces. La intención de Pedro pareciera una intención buena. O sea, podemos decir, qué bueno, Pedro estaba dispuesto. Pero él estaba hablando desde sus emociones, estaba hablando de su autosuficiencia. Cuando uno es autosuficiente, no pone la perspectiva en Dios. Pedro no estaba captando el momento que se estaba viviendo, un momento de prueba, un momento de crisis. Y él estaba tal vez en otro canal o estaba confiando más bien en lo que él iba a hacer y no estaba poniendo atención a la prueba que había de venir en esa noche. Y aquí tenemos que resaltar un principio muy importante. Ahorita lo vamos a ver, uno de los principios importantes. Entonces, esa declaración, aunque todos te negaran, dice, yo no. Agrega, ¿verdad? Si me fuera necesario, voy a morir contigo, en el versículo 35. Pero Pedro tuvo esa muy buena intención, en esa emoción, declara de su carne, declara que está seguro que eso va a pasar, pero incluso podemos decir tenía un criterio razonable, al igual que los otros, pero ellos no estaban en el nivel espiritual que requería esa situación. El Señor le dice, escrito está, dice, heriré al pastor y las ovejas se van a dispersar. Y fue lo que sucedió. Apresaron al maestro, todos sabemos, lo apresaron, lo insultaron, ¿verdad? Todo ese proceso fue tan difícil. Y los discípulos huyeron. ¿Y dónde están esos valientes que decían que iban a estar ahí con el maestro? Huyeron. Permaneció en el patio, Pedro permaneció viendo todo lo que sucedía, viendo todo lo que acontecía de lejos. Entonces, evidentemente Pedro estaba hablando de lo que iba a ser, no estaba a las alturas de las circunstancias, mucho menos estaba en lo espiritual. Por eso Jesús le replica 2 veces, le dice, de buena intención, le dice, tú me vas a negar que hasta me conoces, ¿ok? Detrás de esa buena intención está el deseo de la carne, la autosuficiencia. Después sigue ahí el versículo, de los versículos en adelante, del 36 al 46, que no vamos a leer. Dice ahí, solamente voy a leer 2 versículos. Dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Y bueno, esos versículos hablan de que en 3 ocasiones Jesús les dice, porque se lleva a algunos de los discípulos, entre ellos Pedro, y le dice, velen conmigo, quiero que oren, pero primero les dice, estoy angustiado, estoy que mi alma está demasiado angustiada, triste, acongojado por todo esto, vengan y oren, vengan y velen conmigo. Y las 3 ocasiones
los encontró durmiendo. Y aquí hay un principio que vamos a entender. Cuando viene una prueba, cuando viene una crisis de cualquier tipo, si nosotros dormimos espiritualmente, fíjate, cuando no existe la necesidad de orar es porque no tengo la necesidad de buscar de Dios. La necesidad, la crisis, la prueba me lleva a velar y a orar. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, ¿para qué no entréis en tentación? ¿Tentación de qué? De caer en la carne, de caer en situaciones que no vienen del Espíritu. Por eso les decía, es necesario, dice que a lo menos oren 1 hora conmigo, oren. Pero los discípulos, dice ahí en este pasaje que en las 3 ocasiones los encontró dormidos. Y ahí nos habla de que nosotros no podemos dormirnos espiritualmente, porque si esto sucede vamos a perder el rumbo, vamos a perder la orientación de nuestra propia vida. No sabremos hacia dónde ir si nosotros en medio de la crisis nos dormimos, como ellos durmieron, se dispersaron, se avergonzaron del maestro primero, tuvieron miedo incluso de perder su propia vida y tomaron peores decisiones, porque al no velar, al no estar a tono con el Señor, no pudieron soportar la prueba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate, yo quiero aquí mencionar, aquí puse yo algo, pero ellos en vez de velar durmieron, y es aquí donde empieza el proceso en lo que le sucede a Pedro y lo que Dios nos está enseñando ahorita. El hecho de que Pedro habla de no abandonarle ese hecho y que era capaz aún de morir con el Señor Jesús. Él estaba demostrando que estaba confiado únicamente en su carne. A esto se le llama, ya lo comenté, autosuficiencia, confiando en sí mismo, cuando la Biblia nos enseña que debemos de confiar únicamente en Dios. Pedro confiaba demasiado en su iniciativa, en su carne. Por eso Jesús le dice, en otras palabras, le está diciendo, tus palabras suenan bonito, pero tú lo que vas a hacer suena más fuerte. Es una manera de hablar, los hechos hablan de nosotros. Getsemaní, quiero comentar nada más, que significa lugar donde se prensa las aceitunas para sacar aceite. Y este mismo pasaje lo encontramos en Lucas 22, del 41 al 46. Sí lo quiero mencionar, porque ahí dice que cuando Jesús estaba orando, en el momento más difícil de la prueba, dice que vino el ángel del Señor para fortalecerlo. Y cuando nosotros estamos bajo presión por la prueba, necesitamos estar tiempo con Dios orando para que Él venga y nos fortalezca, para no caer en tentación. Si ustedes leen esos pasajes, ¿verdad? Bueno, ahorita quiero leer nada más para resaltar esa parte. Y si se apartó de ellos, es Lucas 22, 41, 46, dice, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué importante que nosotros tengamos esos tiempos de oración, de intimidad, de decir, Señor, y fíjate, ese acto de orar, bien dijo el Señor, que no nos dejaría solos, que enviaría al Consolador, y el Consolador está dispuesto a venir a fortalecernos en el tiempo de la prueba. Aquí dice que el sudor del Señor era como tremendas gotas de sangre que caían. Fíjate la presión, la tensión, el desgaste, el estrés que él estaba viviendo.
solo, porque los discípulos estaban dormidos. Sin embargo, en esta parte, aquí en Lucas, nos narra que vino un ángel y le fortaleció. Yo te quiero decir, hermano, en las pruebas tú no estás solo. En los tiempos más duros de tu vida, en las situaciones más dolorosas de tu vida, ahí está el ángel del Señor fortaleciéndote, llevándote hacia su voluntad, llevándote a que no cometas el error de caer en la carne, sino a que hagas la voluntad de Dios. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Las circunstancias en la vida pueden causarte mucha tristeza y hace que tú te duermas espiritualmente. Tienes que sacudirte y decir, Señor, no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Quiero oírte, quiero oír de ti para no errar, para no equivocarme. Entonces, cuando uno tiene, vamos al punto de Pedro, yo quise resaltar solamente esto para que lo tomes para tu vida, que tomes esta parte de que no estás solo. En el tiempo de prueba está el Señor, el ángel del Señor fortaleciéndote. Entonces vamos otra vez a tomar el ejemplo de Pedro, porque nos vamos a basar en la vida de Pedro esta plática. Cuando uno tiene demasiada autosuficiencia, nos lleva tanto a confiar en uno mismo que no despierta en nosotros la necesidad de confiar en Dios. Eso fue lo que pasó en Pedro. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, cuando estamos empeñados en confiar en nuestra carne, no despierta ese deseo de buscar a Dios. ¿Sí me explico? No despierta en nosotros la necesidad de confiar en Dios, porque la oración es eso. La oración es poner toda nuestra confianza completamente en Dios. La oración es poner toda nuestra dependencia en Él. Pero como Pedro tenía tanta confianza en sí mismo, no necesitaba confiar en Dios. Por eso dormía. Y no estaba hablando del sueño físico, sino dormía espiritualmente. Y entonces, este es un primer principio. En la peor angustia de tu vida, no confíes en tu carne. Confía en Dios. Tiene que despertar en ti esa necesidad, esa búsqueda de confiar y de confiar y permanecer en Dios. No en tus decisiones, no en tu carne, no en lo que te dice el sistema. Confía en Dios. Entonces, cuando no velamos en oración, en la hora de la prueba, el sueño espiritual viene rápidamente, que no penetra, no entra nada de la palabra de Dios a tu alma, a tu corazón. Y cuando el sueño espiritual viene rápidamente, perdemos el sentido de orientación de la hora en la cual estamos viviendo. Es, por ejemplo, ahorita, no lo de la pandemia, que decimos esto va a pasar y va a pasar. Necesitamos orar y percibir y estar despierto de lo que estamos viviendo, de lo que está sucediendo, y confiar plenamente en nuestro Señor. El Señor les dijo que venía un tiempo de prueba, algo malo se avecinaba, por eso les pidió que oraren por lo menos una hora, y para que no entraran en tentación. Pero Pedro tenía confianza en su carne. No, por eso no pudo orar ni siquiera una hora. Y yo te digo, iglesia, no es tiempo de dormir, es tiempo de velar. Es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es tiempo de alinear nuestra alma, aún nuestros deseos, a la voluntad de Dios. No es tiempo de dormir. Yo aquí puse, pero la iglesia, no es hora de dormir, porque espiritualmente, si lo hacemos,
perderemos el rumbo de nuestra vida, el enfoque correcto se perderá. Es tiempo de orar, es tiempo de velar en oración, porque vienen tiempos de prueba, ¿sí? Y esto no es una amenaza, esto es una realidad. Vienen tiempos de prueba a tu vida y a la mía. Por eso es necesario que oremos y velemos. Entonces, en Juan 18, del 10 al 11, fíjate, cuando ya pasa, cuando apresan al Señor, en ese episodio donde Jesús es arrestado, dice ahí en Mateo, pero más bien especifica en Juan, mira, te lo leo, Mateo 26:51 dice: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, hiriéndole a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Y en Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Aquí vemos una acción en la carne, otra vez una acción de autosuficiencia, ¿verdad? Quería él demostrarle que él era capaz de hacer muchas cosas, pero era en la carne. Y aquí me deja también algo tremendo, porque a veces nosotros, por las circunstancias, aquí es un milagro sorprendente. Ahí, mientras el Señor recoge la oreja, se la pone al siervo, ¿verdad? Está haciendo un milagro ante los ojos de toda la gente. Pero le dice a Pedro, ¿verdad? Le está diciendo: Pedro, pues no hagas eso, o sea, mete tu espada en la vaina. Así no es. Cuando nosotros confiamos en la carne, vamos a cometer errores y vamos a tener acciones que van a traer daño colateral, que va a traer daño a la gente que a veces más amamos. Porque estoy en la carne y estoy queriendo defenderme, quiero defenderme, quiero hacer lo que yo digo en ese momento, porque estoy confiando en la carne. Y aún así el Señor está con él todavía instruyéndolo y diciéndolo: no es por ahí, Pedro, no es así, no es como que tú necesitas actuar de esa manera, no es por ahí. Una persona emocionalmente dañada comete muchos errores, lastimada en sus emociones, va a dañar a mucha gente. Y aquí como que me deja una enseñanza también, ¿verdad? También el tiempo de la prueba puedes estar dejando de oír al Señor. Dile al Señor que te restaure tu oído, que nos restaure ese oído espiritual para escuchar su voz, porque tal vez el malvado te ha cortado esa dependencia de oír su voz. Conocemos del Señor, pero no le oímos, no escuchamos su voz y hacemos nuestra bendita voluntad. Así decía: haces tu santa voluntad, decía mi mamá cuando nos regañaba. Y así somos, caprichudos, creyendo hacer cosas buenas, hacemos cosas malas por la carne, porque somos cristianos carnales. Entonces, fíjate, otro principio también: cuando nosotros estamos revestidos con la oración, porque hemos confiado demasiado en nuestra carne, lo que va a suceder es que vamos a actuar de manera equivocada. Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Queriendo hacer el bien, hacemos males, hacemos un mal, lastimando a otras personas. Cuando estamos entonces dormidos espiritualmente en la carne, fíjate, va a prevalecer. Cuando espiritualmente dormimos, nuestra carne va a prevalecer. Y es donde tú tienes que tener una inteligencia espiritual para que identifiques si lo que estás haciendo es inspirado por la carne o por el Espíritu de Dios. Tú y yo debemos tener inteligencia espiritual.
No es qué tanto conoces de Dios, qué tanto escuchamos de Dios para hacer su voluntad. Tendríamos ese acto que hizo Pedro, a lo mejor tenía buenas intenciones, pero estaba equivocado. Estaba totalmente equivocado. Y así pasa con nosotros. Hacemos cosas equivocadas, luego el Señor va a tener que venir a arreglar todo lo que nosotros descomponemos. Por nuestras malas decisiones, por nuestras decisiones carnales, egoístas y poco espirituales. Hay mucha gente así, que están haciendo cosas en su carne, aún cristianos. Y al actuar en la carne están haciendo mucho daño, y lo malo de eso es que no se dan cuenta. Y luego no solamente ellos padecen, lastiman, sino también padecen las malas decisiones que han tomado. Fíjate, actuar en la carne, si tú quieres ver lo de la carne y lo del espíritu, solamente lo menciono, está en Gálatas 5, 16, 26, son 10 versículos, pero inicia diciendo: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el espíritu? Es entender que el Espíritu de Dios está aquí conmigo al lado. Y que debo de preguntarle, cuando tú te subes al transporte, en tu coche, tú debes de entender que el Espíritu de Dios está ahí. Cuando estás sentado en tu computadora, el Espíritu de Dios está ahí contigo. Dice: andemos en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Y te dice cosas, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y te dice ahí: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, etcétera. Y tú puedes decir: pero yo no soy fornicario, yo ni esto. No, pero tienes envidia, tienes celos, te irritas, haces un montón de cosas equivocadas. Eso es la carne. Eso es la carne. Tienes envidia. Dice aquí homicidios, borracheras. Dice: yo ni tomo, ya no soy borracho ni... No, pero tienes otras cosas que son tus deseos carnales. Y es donde dice el Señor, aquí nos dice Pablo: sed llenos del Espíritu, ¿sí? Y dice aquí: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Luego el 22 dice: mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne, la carne con sus pasiones y deseos. Ya no son mis deseos, son los deseos de Dios. ¿Qué son las pasiones? Son deseos obsesivos por lograr o hacer algo. Por eso dice ahí Pablo: pero los que son de Cristo ya crucificaron todo eso. Ya está crucificado todo eso. Porque le podemos decir: ya no como yo quiero, Señor, sino como tú dices. Eso es estar en el Espíritu. Ya no pelear, no luchar, porque el Señor tiene control de todo, ¿sí? Entonces dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Luego el 26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. ¿Sabes que si estás irritado por cualquier cosita, estás en la carne? Si por cualquier cosa te enojas y te enfureces, estás en la carne, aunque seas cristiano o cristiana. Por eso tenemos que crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra autosuficiencia, llevarlo a la cruz de Cristo. Bueno, ya, volviendo con Pedro, volviendo al tema. El Mateo 26, 57, 58, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. Ya lo dije, ¿verdad, hijo? Que lo seguía de lejos. Bueno, me voy a brincar esa parte. Dice la palabra ahí que
Ok, sí, fíjense bien. Pedro le siguió de lejos. Y luego en los siguientes versículos que vas a leer en tu casa, 69 al 75, Pedro es confrontado 3 ocasiones cuando efectivamente niega al Señor, cuando las criadas le dicen, tú anduviste con él, dice, no. Y le dice otra, tú estabas con Jesús, dice, no. Y en otra versión dice que hasta maldijo y juró que a ese hombre no lo conocía. ¡Wow! ¡Qué pantalones de haber dicho eso! Imagínate, y dice ahí cuando en el versículo final dice que de repente dice la palabra que él lloró, dice, cuando oyó al gallo cantar, recordó las palabras de Jesús y dice que lloró amargamente. Imagínate la frustración, imagínate el dolor, te voy a decir también la culpa que tenía. Pero lo emocionante de esta historia es que Jesús no dejó a Pedro ahí. Acuérdate que en el otro escenario ya el Señor está siendo azotado brutalmente, juzgado, lo escupieron, lo maldijeron. Pero en este otro escenario, Pedro también estaba sufriendo amargamente, lloró de dolor, de frustración, porque dije, ha de haber dicho, ¿por qué soy tan bocón? ¿Por qué hablé antes de tiempo? Me pidieron que orara para que yo aguantara la prueba y no lo hice. Y en el capítulo 21 de Juan, que vas a leer en tu casa, ahí narra el Evangelio que hubo un momento en que es un Evangelio donde dice ahí en el versículo 7 que Jesús se había aparecido ya por tercera vez a sus discípulos, y fue el momento donde los discípulos se van a pescar y Jesús está en la playa y les dice, oigan, ¿ya pescaron algo? Dicen, no. Pero Juan lo identifica y le dice, Pedro, es el maestro. Y Pedro corre, ¿verdad? Se baja de la barca y va nadando, sin antes experimentar otro milagro que puedes leer, que Jesús le había dicho, echen la red para la derecha. Y dice la palabra que cargaron gran cantidad de peces, dice 153. Después investigo por qué el número tan específico. No dice simplemente pescados o pescaron mucho, dice 153. Pero lo interesante de esto es que cuando Pedro viene, eso es lo que me encanta. Cuando Pedro viene a encontrarse con él, Jesús le tiene un pescado para desayunar. Y luego le dice a los otros, traigan más pescado, y eso es lo importante, que somos llamados a tener comunión. Y unos versículos después, el postre, ¿verdad? Ellos conviven, dice la palabra que nadie se atrevió a preguntarle nada porque sabían que era el maestro. ¿Y sabes qué dice la palabra ahí? Que en 3 ocasiones le dijo Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? No le reclamó, no le dijo, oye, ¿por qué me negaste? Ya ves, te lo dije, ¿para qué andes de bocón? No, yo no sé qué experimentó Pedro en ese momento, pero ha de haber tenido muchos sentimientos encontrados. El maestro, su maestro, que había dado tanto por él, que había enseñado tantas cosas a él, que le había mostrado todo su amor, estaba ahí enfrente con él. Estaba diciendo, ven, mira lo que te acabo de preparar. Yo no te estoy reclamando tu proceder. Yo no estoy reclamándote lo que dijiste o por qué me traicionaste. Porque eso es el amor. Y te lo dejo de tarea nomás porque no me da tiempo. Pero a veces decimos, Jesús es amor. Si Jesús es amor, Él es todo amor. No que tiene amor, Él es amor. Si tú estás cerca de Jesús, Él te va a impregnar de su amor. Dice ahí, de repente, ahí en el 21, dice, en el 21:9, al descender las brasas ya puse, lo van a leer ustedes, porque en el versículo 12 del 21 dice, les dijo, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle nada. ¿Tú quién eres?
sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio a sí mismo el pescado. Esa es la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Desde el 15 al 17 dice que Jesús le preguntó, se lo lleva aparte, ya comieron y todo, y se lleva a Pedro. Te digo, no le reclamó, no le dijo por qué me abandonaste, simplemente le preguntó que si lo amaba, y el Señor, y Pedro respondió, tú sabes que te amo, y le dijo él, apacienta mis corderos. Luego le dice por segunda vez, ¿me amas? Tú sabes que te amo, Señor. Le dice, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice la Escritura que Pedro se entristeció porque Jesús le preguntó otra vez, y sin embargo la respuesta de Jesús fue, apacienta a mis ovejas. Cada vez que algunas personas pueden decir, bueno, ¿por qué le preguntó 3 veces? Algunos piensan que fue porque 3 veces le negó, pero el punto es esto, que Jesús quería demostrarle que a pesar de sus errores, Pedro no estaba descalificado, sino que lo sienta con él y le restaura en el llamado, en el propósito por el cual lo había llamado. Lo que yo te quiero decir, concluyendo esta enseñanza, que ese primer encuentro con él, esa primera mesa, esa comida que estaba disponible para Pedro, él no se le esperaba. Y así es Dios, así es Jesús con nosotros. Él es todo amor, Él te pone una mesa para que tú, las veces que le preguntó, déjame decirte, es porque también necesitaba escucharse Pedro, que aún tenía depósito en su corazón de amor por Jesús. Él tenía que escucharse, decir, sí, Señor, sí te amo, a pesar de que la regué. Y Dios nos dice, a pesar de nuestras regadas, no te dice por qué la regaste o por qué te fuiste en la carne. Él te pregunta, ¿me amas? Y ponte de pie, fíjate bien. Él nos dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta, pastorea mis corderos. Hay mucho que tú tienes que hacer en el camino de Dios, pero algo que me resalta en este momento, fíjate bien, hijo, ven papá, ven, fíjate, esto no estaba previsto, esto me lo dijo el Señor. Cuando una persona, quiero que me proyectes por favor Corintios 13:4. Cuando una persona esté impregnada del amor de Dios, que ha estado recibiendo del amor de Dios y que entiende, fíjate, que entiende como entendió Pedro, dice 1 Corintios 13:4, el amor nunca deja de ser. Hay una versión que dice, el que ama no tiene envidia. El que ama, fíjate, se lo voy a leer aquí, fíjate bien, dice, en la otra versión dice, el amor no tiene envidia. Yo iba a poner, Omar no tiene envidia, pero esta versión dice, el que ama tiene paciencia en todo y es amable. Omar tiene paciencia en todo y es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Fíjate nomás, ese es el amor de Dios. A eso lo invitó Jesús a Pedro, a ser una persona impregnada del amor de Dios. Ya no confiar en su carne, sino confiar en el amor de Dios. Tan demostrado estuvo que Pedro escribió 2 cartas. Y la historia dice cómo murió Pedro, la manera en cómo glorificó al Señor con su muerte, aceptando morir de cabeza.
porque crucificado, arrastrado, azotado, más bien arrastrado en Roma, arrastrado, así murió el apóstol Pedro, la historia lo dice. Dice aquí, el amor, dice tu versión, dice, no aplaude, o sea, Omar no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama, tú que amas, eres capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Y fíjate qué tremendo. Pedro tuvo que declarar, más bien Jesús ya lo sabía, Jesús sabía la historia, sabía cómo inició Pedro y cómo iba a pasar por esa prueba y cómo sería confrontado y cómo iba a terminar. El Señor ya iba a ascender a los cielos. Sin embargo, el verdadero amor en una persona que vela, que ora en medio de la prueba, ¿qué crees? Su carne no le gana. Y ahí está, te lo dejo de tarea. Su carne no le gana, no nos gana, ¿verdad? Hay otra versión que dice, el amor no guarda registro de las cosas que le hicieron en el pasado. Y Jesús así es. Jesús no guardó ni guarda registro de las cosas que ya te perdonó. Él simplemente te dice, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Pásate, hijo. Así que vamos a orar. Te dejo de tarea que leas Primera de Corintios 13. Dice, el amor nunca deja de ser. Antes, ponme desde el 4. Antes, vamos a leerlo. Más bien el 4, hijo, el 4. Dice en esta versión, cierra tus ojos, el 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la iglesia que va a prevalecer. Una iglesia que se mueve en el amor de Dios, entendiendo que Dios no te está recordando tu pasado, ni te está diciendo los errores que cometiste en tu carne, sino que te dice ahorita, ¿me amas? Contéstate, levanta tus manos como señal. Tú sabes que te amo, Señor. Él te va a restaurar, créelo. Él va a restaurarte en tu llamado de esposo, en tu ministerio de líder, en tu llamado de pastoreo, en tu rol como esposa. Él te restaura. Señor, levanta tus manos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Pedimos que tú estés sellando esta palabra, Señor, entendiendo los aquí presentes y los que están conectados, que tú tienes una mesa permanente para nosotros. Que ese cuadro, Señor, esa escena de ese pescado y lo que preparaste para Pedro era una señal de tu amor, Señor. Era decir, Pedro, no ha pasado nada, aquí estoy yo otra vez contigo. No recordando tu pasado, ni tus errores, ni que me traicionaste, sino mostrándote mi amor, porque te necesito en el ministerio. Necesito que tú hagas y cumplas ese llamado. Y hoy, Señor, aquí estamos tu iglesia y los que están en su casa, Señor, nos ponemos en tus manos, agradeciéndote tanto amor, Señor, que has tenido con nosotros, tanta paciencia que has tenido con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en medio nuestro y nos dices que aquí estás tú con nosotros y que nos tienes este banquete todos los días. Gracias, Padre, porque hoy despertaremos de ese sueño espiritual para estar pendientes de lo que está pasando en nuestra vida. No queremos perder el rumbo ni la orientación de nuestra vida, Señor. Queremos enfocarnos a tu voluntad y hacer ya no mis deseos, sino los tuyos.
Gracias, Señor, porque tú conoces este peregrinaje nuestro, Señor. Tú conoces, Señor, cómo vamos a terminar. Que a pesar de las imperfecciones, a pesar de los errores, Señor, tú nos preguntas que si te amamos. Tú sabes que te amamos, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Y adore con esa canción. Adoramos, ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Una vez más dile, ven a adorar, ven a